Muy buenas tardes, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Universitario Girardot, Cundinamarca, Programa Contaduría Pública, Curso Contabilidad Gubernamental, personas que conforman este grupo de trabajo: Luis Fernando Quiñones, identificado con número de ID 861562, y mi compañero de trabajo Julián David Fandiño Uribe, identificado con número de ID 860489. A continuación, el tema principal de esta presentación será la empresa pública Vías de Bogotá S.A. Contexto: Vías de Bogotá S.A. es una empresa industrial y comercial del Estado, adscrita a la Administración Distrital, creada con el propósito de ejecutar proyectos de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá. Desde su fundación en el año 2004, la entidad ha asumido un papel estratégico en el desarrollo urbano, siendo responsable de planear, estructurar, contratar y ejecutar obras públicas orientadas al mejoramiento de la movilidad, la conectividad y la calidad de vida de los ciudadanos. La estructura organizativa de esta empresa está encabezada por una gerencia general que lidera las decisiones estratégicas y coordina las áreas misionales y administrativas. Entre las dependencias más relevantes se encuentra Dirección Técnica de Proyectos, la cual es responsable de formular, estructurar y supervisar proyectos de infraestructura. Dirección Financiera: se encarga de gestionar los recursos, el presupuesto, los procesos contables y financieros. La Dirección de Planeación es la encargada del seguimiento estratégico y evaluación del desempeño institucional. Y la Dirección Jurídica y Administrativa, la cual apoya el proceso contractual y gestión interna. Esta estructura permite una gestión interna de los proyectos desde la planificación hasta la entrega y mantenimiento de obras viales. A continuación les voy a narrar la misión y la visión de la empresa. Misión: planear, contratar, ejecutar y controlar obras de infraestructura vial que contribuyan al desarrollo sostenible de Bogotá con altos estándares de calidad, eficiencia y responsabilidad social. Y la misión: ser la empresa pública líder en infraestructura vial en Colombia y referente en América Latina por su innovación, eficiencia en la gestión y compromiso en el bienestar ciudadano. Principales actividades: Vías de Bogotá S.A. se encarga de la ejecución directa o contratación de obras de infraestructura vial, como vías arteriales, puentes, intersecciones, etc. El mantenimiento preventivo y correctivo de las vías urbanas. La estructura de proyectos estratégicos para la movilidad sostenible. La gestión de recursos públicos y convenios interinstitucionales para la financiación de obras. Contexto económico y sectorial. Bogotá atraviesa una etapa de transformación urbana con una creciente demanda de infraestructura moderna, segura y sostenible. Sin embargo, la ciudad también enfrenta retos presupuestarios, alta presión sobre el gasto público y limitaciones en la inversión. En este caso, Vías de Bogotá debe responder de forma eficiente a las demandas sociales, manteniendo la sostenibilidad financiera de sus operaciones. El entorno sectorial exige a las empresas públicas ser más ágiles y eficientes y transparentes. La ejecución de obras debe hacerse con criterios técnicos, pero también con una sólida planeación financiera para evitar retrasos, sobrecostos o desajustes fiscales. La situación financiera actual nos dice que el análisis de la situación financiera de la empresa muestra un crecimiento progresivo de los ingresos operacionales y de la utilidad neta. No obstante, también se observa un incremento en los niveles de endeudamiento, una dependencia de recursos de capital y desafíos en la gestión de flujo de caja. Esto resalta la necesidad de fortalecer la capacidad de planificación financiera y de optimizar la ejecución presupuestal. Uso del chip como herramienta clave. El chip
Catálogo de información para el propósito. Es una plataforma del Ministerio de Hacienda que permite el seguimiento detallado del desempeño financiero de las entidades públicas. En el caso de Vías de Bogotá, el CHIT ofrece datos claves sobre ingresos, gastos, ejecución presupuestal, endeudamiento y resultados financieros, lo que permite realizar un análisis riguroso y actualizado. El uso del CHIT justifica y facilita el análisis financiero al brindar transparencia, trazabilidad y comparabilidad de la información financiera, y se convierte en una herramienta indispensable para identificar riesgos, formular hipótesis y diseñar estrategias correctivas. Análisis del problema. Vías de Bogotá enfrenta varios retos financieros, entre ellos está incremento del endeudamiento para financiar proyectos, altas inversiones en infraestructura que afectan el flujo de caja, disminución de ingresos no operacionales, lo que limita la capacidad de maniobra financiera. Estas condiciones pueden comprometer la sostenibilidad de las operaciones y dificultar la ejecución eficiente de nuevos proyectos. A pesar de contar con utilidades crecientes, una mala gestión del flujo de caja o el endeudamiento podría traducirse en sobrecostos, retrasos o baja capacidad de respuesta ante imprevistos financieros. Estos desafíos, si no se abordan adecuadamente, ponen en riesgo la misión institucional de la empresa. Hipótesis. Si Vías de Bogotá implementa estrategias orientadas a la optimización de costos, la mejora en la gestión de proyectos y una administración eficiente de flujos de efectivo, entonces podrá mejorar su desempeño financiero, aumentar su rentabilidad y asegurar la sostenibilidad de sus operaciones a mediano y largo plazo. Esta hipótesis es medible a través de indicadores como el ROE, rentabilidad sobre patrimonio, ROA, rentabilidad sobre activos, y la liquidez corriente, que ya muestran mejoras, pero pueden optimizarse aún más con las estrategias propuestas. Ha demostrado solidez financiera en aspectos como la rentabilidad operativa y el crecimiento sostenido de sus ingresos. Persisten desafíos estructurales que pueden comprometer su sostenibilidad en el mediano plazo. El análisis de información extraída del CHIT revela que la empresa ha asumido una carga financiera creciente producto de obligaciones crediticias para financiar grandes proyectos de infraestructura. Aunque estos proyectos son clave para la ciudadanía, su impacto financiero debe ser cuidadosamente administrado. Además, la empresa opera en un entorno económico marcado por la presión fiscal, restricciones presupuestarias y expectativas ciudadanas crecientes frente a la calidad y cobertura de la infraestructura vial. Esto obliga a la empresa a buscar mecanismos más eficientes de gestión de recursos, planificación financiera y priorización de inversiones. La hipótesis, por tanto, no solo busca comprobar si las estrategias propuestas, optimización de costos, mejoran la gestión de proyectos y eficiencia en el manejo del flujo de caja, mejoran los indicadores financieros de la empresa, sino también si estas acciones permitirán a la organización operar de forma más resiliente frente a cambios en el entorno económico y fiscal. Adicionalmente, se parte de la premisa de que existe una interrelación directa entre el fortalecimiento de la gestión interna y el impacto externo de la empresa. Una administración financiera sólida incrementa la capacidad de ejecutar proyectos estratégicos con impacto en la movilidad, la competitividad y el bienestar de los ciudadanos. Por eso, esta hipótesis es clave para validar la efectividad de una gestión financiera pública moderna y técnica, y su formulación está alineada
con los principios de sostenibilidad fiscal, eficiencia operativa y responsabilidad social. Solución del caso. Acciones específicas según el chip. 1. Optimización de costos y pagos y gastos. Tarea. Implementar controles de costos mediante análisis de variación periódicos. Responsables. Departamento de Finanzas. Resultado esperado. Reducción de gastos operacionales innecesarios. 2. Mejoran la gestión de proyectos. Tarea. Adoptar software de gestión en tiempo real y capacitar al personal. Responsables. Departamento de Proyectos. Resultado esperado. Mayor cumplimiento de plazos y presupuestos. 3. Gestión eficiente de flujo de efectivo. Tarea. Crear un fondo de reserva y establecer proyecciones de flujo de caja. Responsables. Departamento de Finanzas. Resultado esperado. Estabilidad de liquidez y mayor capacidad de inversión. Número 4. Revisión de estrategias de financiamiento. Tarea. Evaluar mecanismos alternativos como emisión de abonos o créditos internacional. Responsable. Gerencia general y finanzas. Resultado esperado. Disminución del costo de la deuda y diversificación de fuentes. Conclusión. El análisis realizado con base en el chip demuestra que Vías de Bogotá S.A. mantiene una estructura financiera saludable, aunque enfrenta retos relacionados con el endeudamiento y la liquidez. Las estrategias propuestas permitirán a la empresa mejorar su desempeño financiero y operativo, asegurando su sostenibilidad y capacidad para continuar impulsando el desarrollo vial de Bogotá. Lecciones aprendidas. La integración de herramientas como el chip permite una toma de decisiones basada en datos concretos y facilita la identificación oportuna de riesgos financieros. Este proceso puede ser replicado en otras entidades públicas para fortalecer la gestión y el control financiero institucional. A continuación les seguirá la presentación el compañero Julián Fandiño. Buenas tardes para todos. En este caso vamos a hacer o a presentar pues los estados de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo y los ratos financieros que tuvo la empresa Vías de Bogotá S.A. Entonces vamos a comenzar con el estado de situación financiera de la empresa, donde vamos a hablar sobre los activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes y los no corrientes. Vamos a comenzar con los activos no corrientes. En este caso se va a decir de que hubo un cambio porcentual del 11,1%. Esto quiere decir de que hubo un aumento en los activos corrientes, donde refleja una mayor liquidez, mientras que en el crecimiento de los activos no corrientes indica de que hubo una expansión en los proyectos de infraestructuras. Entonces vamos a comenzar diciendo de que el cambio porcentual que hubo en los activos corrientes es gracias a la mejora en la liquidez de la empresa, donde se puede ver a un aumento en el efectivo, cuentas por cobrar o simplemente por los anticipos que hubo en relación a los contratos que hubieron de un año a otro de obras públicas y de infraestructura. Esto le da una mayor capacidad para responder a obligaciones inmediatas, mejorar el flujo operativo y negociar condiciones favorables con proveedores. En los activos no corrientes hubo un cambio porcentual del aumento del 4,35% en respecto del año 2022 al 2023, donde no refleja una estrategia de inversión sostenida. Esto quiere decir de que hubo una mayor principalidad en la infraestructura vial, maquinaria, equipos y derechos contractuales que tuvo la empresa. Esto se debe a que está asociado a los proyectos a largo plazo, lo que fortalecerá la capacidad operativa futura de la empresa. Esto para los totales activos, donde nos indica que hubo un cambio porcentual de un año a otro del 6,25, donde esto genera en cambio general un crecimiento para los activos, donde nos indica que hubo una mayor expansión, un mayor volumen de operaciones. Esto se debe a que que fue acompañado a una buena gestión del endeudamiento y de retornos proporcionales.
Vamos a hablar sobre los pasivos. Los pasivos corrientes nos dicen de que hubo un crecimiento de casi el 5,26%, donde esto indica de que aunque incrementaron, también hicieron una menor proporción de que los activos corrientes mejoraran el índice de liquidez para la empresa. Esto representa que hubo unas mejores obligaciones inmediatas como proveedores, anticipos de contratos, otros compromisos operativos que la empresa tuvo que en el momento ejecutar o dar para poder que estos mismos se implementaran o se ejecutaran en el municipio. Esto quiere decir de que los pasivos corrientes crecieron de un año a otro porque en el 2023 pues se ejecutaron de forma más continua los proyectos viales, los proyectos de infraestructura de forma más correcta en comparación al 2022. Para los pasivos no corrientes hubo un aumento de casi el 67%, donde nos muestra de que la empresa continúa financiando por parte de expansión mediante a deuda de largo plazo. Esto no puede ser negativo, o sea, esto no se indica de que es negativo porque los proyectos que financian generan retornos sostenibles y administran un bien en el servicio de deuda. Obviamente esto a largo plazo. Podemos decirte que el total de los pasivos fue en un incremento de casi el 6,19%, donde el endeudamiento de esta creció un poco más porque a ritmo de que los activos también incrementaron. Esto indica de que también estos pasivos van a incrementar un poco más porque van a hacer de que haya un financiamiento equilibrado sin comprometer la estabilidad financiera de la empresa. Como patrimonio tenemos de que hubo un incremento, pues obviamente del casi el 6,38%, donde implica de que la empresa está generando utilidades y por parte de estas se están reinvirtiendo en la operación. Pues este patrimonio se ve un poco más robusto porque mejora la autonomía financiera y reduce la dependencia de terceros. Listo, entonces vamos con el estado de resultados, donde acá vamos a reflejar de que podemos ver los ingresos operacionales, los costos de venta, la utilidad bruta, los gastos operacionales, la utilidad operativa, otros ingresos y gastos y la utilidad neta. Listo, los ingresos operacionales hubo casi un cambio porcentual del 7,69% de comparación de un año a otro de casi 50 millones. Este incremento en los ingresos refleja una mayor ejecución de contratos o nuevos convenios firmados en 2023 en comparación al 2022, donde este puede verse una mayor inversión pública, pues obviamente en infraestructura vial, en infraestructura de educativa, y obviamente esto hace que haya una mayor eficiencia en la adjudicación de los proyectos que hubieron. Esto, pues podemos interpretar de que la empresa estuvo creciendo en actividad, lo que indica que hubo una buena posición en el mercado y una respuesta positiva en el entorno económico o institucional. Para los costos de venta, obviamente también hubo una variación, un incremento de casi 20 millones de comparación de un año a otro, donde estos costos también aumentaron e hicieron de que hubiera un ritmo pues casi ejecutivo o igual a los ingresos que tuvieron. Esto obviamente es positivo porque sugiere que hubo una mejor control de los costos en los contratos de obra, puesto de que pues no hubo casi un incremento porcentual, sino simplemente hubieron como que los mismos costos a la hora de ejecutar los proyectos en comparación del 2023 que hubieron más a comparación del 2022. Esto quiere decir que en el 2023 pues hubo una mayor ejecución presupuestal para los costos de venta. De pronto buscaron pues en empresas que dieran a menor costo los mismos productos que necesitaban. De pronto buscaron proveedores que le dieran un poco más de qué, de resistencia económica a la empresa para poder ejecutar todos estos proyectos, ya que estos abarcan muchas o muchos productos que de pronto son en el mercado caros, y si nosotros buscamos una persona de que nos lo pueda dejar a bajo costo o que estén un poquito de menor o de mayor adquisición para nosotros, entonces puede que por eso haya habido este cambio porcentual y de pronto para la empresa sea algo negativo, algo positivo,
y no negativo porque pues no se incrementó tan elevado los costos. Entonces, como resultado podemos decir de que hubo una mejora en el margen bruto, lo que indica de que hubo una mayor eficiencia en el uso de los recursos operativos. Vamos con los gastos operacionales. Estos se hacen para la administración, para las ventas, para los gastos generales, donde podemos decir de que un año a otro nada más hubieron un incremento de 10 millones en una variación del 7,14%, donde podemos decir de que los gastos crecieron, pero su proporción respecto a un año se mantuvo relativamente estable. Casi no hubo un aumento, puesto a que la empresa no tuvo de pronto gastos en administración, de que de pronto necesitaron más personal para poder hacer o ejecutar los proyectos, o que necesitaron comprar más cosas para poder hacer estos mismos. Entonces, esto quiere decir de que mientras él no supere el crecimiento de los ingresos a la utilidad, es un gasto sostenible. Como utilidad operativa tenemos de que hubo una variación del 15,38%, casi un cambio porcentual de 20 millones de un año a otro, donde se puede decir de que hubo un crecimiento mayor de los ingresos, donde esto evidencia de que la empresa mejoró significativamente y eficientemente o en sus cambios operativos, donde estos optimizaron costos y mantuvieron su estructura organizativa eficiente frente al crecimiento que hubo. Como conclusión, podemos decir de que hubo un margen operativo creciente, lo cual significa de que hubo una buena señal de salud financiera para la empresa. Como otros ingresos y egresos, hubo un cambio porcentual de un año a otro significativo en menos 5 millones en comparación al 2022, que hubo más que en el 2023. Esta variación fue casi el menos 20%, donde se redujeron los ingresos extraordinarios de un año a otro. ¿Cómo se puede decir o cómo se puede evidenciar esto? Pues que pronto hubo una recuperación de provisiones, ingresos por intereses o ventas de activos, que en comparación del 2022 que hubo más ingresos que en el 2023. Entonces esto no afecta mucho en el resultado global, pero pues sí refleja una alta significativa para la empresa, ya que pronto no va a haber otros ingresos extras en comparación del 2023 que hubieron menos. Entonces ese de pronto puede ser como el cambio porcentual que hubo. No significativamente tiene que ser relevante, simplemente hubo en este caso más en el año 2023 no hubo ingresos extras, sino simplemente fueron menos recuperación de provisiones o menos recuperación o ingresos por intereses o ventas de activos. Este resultado pues puede ser que compensa el descenso en comparación de un año a otro. Como utilidad neta del ejercicio, tenemos que hubo casi una variación del 25 millones de pesos, donde hubo una variación de casi el 23,81%, donde este aumento significativo de la utilidad neta muestra que la empresa está convirtiendo sus ingresos en beneficios de forma más efectiva. Esto quiere decir de que refleja una mejora en la gestión integral, tanto operativa, financiera y estratégica. Como conclusión general, podemos decirte que Vías de Bogotá S.A. presenta una mejora sostenida en rentabilidad, con un desempeño financiero que revela en el crecimiento de operaciones, en el control sobre los costos y en la generación de valor neto para sus accionistas. Listo, vamos con el siguiente, que es el estado de flujo efectivo, que podemos evidenciar de que en el flujo efectivo de actividades operativas hubo un cambio porcentual de casi el 11,11%, donde esto nos refleja de que el análisis que hicimos para la empresa Vías de Bogotá, eh, hubo un aumento respectivo a un año a otro, donde refleja la mayor eficiencia en la cobranza, en el control de gastos operativos y ejecución de contratos rentables. Eso también podemos decir de que hubo un incremento en cuentas por cobrar, donde nos pueden representar ingresos futuros, pero si no se gestionan bien, se pueden afectar en la liquidez. Para el flujo efectivo de actividades de inversión, hubo un cambio porcentual del 8,70%, casi 20 millones de pesos, donde podemos decir de que el flujo fue negativo, lo cual sugiere que la empresa esté reinvirtiendo en infraestructura vial, en equipos o en expansión operativa. Esta estrategia es favorable si los proyectos financiados generan retornos sostenibles y se acompañan de un análisis riguroso de rentabilidad y de un riesgo que puede tener la empresa.
En la interpretación, el flujo es negativo porque la inversión puede ser saludable si está alineada con la estrategia de crecimiento de la empresa y respaldo por una adecuada planificación financiera. En el flujo de efectivo por inversión de financiamiento, se puede decir de que hubo un cambio porcentual de casi el menos 16,67%, donde de un año a otro hubo un incremento, un incremento en el 2022 de casi 10 millones en comparación al 2023. Esto quiere decir que hubo, pues, una ligeramente negativa, bueno, un porcentaje negativo de un año a otro, lo que significa de que la empresa está cumpliendo con sus compromisos financieros, especialmente en el pago de créditos, de intereses, de proveedores, donde esto nos muestra una política de financiamiento prudente y sostenible para que siempre y cuando no comprometa la liquidez futura. Como interpretación podemos decir de que, o conclusión final, podemos decir de que el análisis que le hicimos fue que la empresa tuvo una liquidez operativa saludable, inversión en estrategia en crecimiento institucional y control de obligaciones financieras sin sobreendeudamiento. Por último, vamos a hablar sobre los ratios financieros, que son cuatro. Está la liquidez corriente, la razón de endeudamiento, la rentabilidad sobre el patrimonio, que es el ROE, y el ROA, que es la rentabilidad sobre activos. Entonces vamos a comenzar. La liquidez corriente, hubo un cambio porcentual de casi el 5,93%. Esto quiere decir de que el análisis que le hicimos a esto fue que relativamente aumentó y mejora una significativa en la capacidad de cubrir deudas a corto plazo. Lo que traduce esto es que podemos decir de que hay una solvencia operativa en la empresa donde puede defender en cualquier momento, sea en el aumento de efectivo, cuentas por cobrar o disminución de pasivos corrientes. Para los ratios de endeudamiento, hubo un cambio porcentual de menos 1,39%, donde podemos decir de que esto, pues hubo como una mejora en el perfil de riesgo financiero, donde podemos decir de que, pues, de un comparación de un año a otro, hubo un mejor, o sea, se pudo pagar las deudas que tenía la empresa y hubo una menor dependencia de financiamientos externos o fortalecimientos del patrimonio. Como el ROE, podemos decir de que hubo un cambio del 18,18%, donde podemos evidenciar de que este aumentó, fue positivo, donde pues podemos ejecutar de que la utilidad operativa permite cubrir cómodamente los intereses financieros que éstas tienen, para tener así una mayor margen de seguridad frente a las obligaciones de deuda a corto, mediano y largo plazo. En los ratios de rentabilidad, el ROE, podemos decir de que también hubo una mayor utilidad operativa y podemos decir de que estas obligaciones a corto plazo se pueden cubrir. Para el ROA, podemos decir de que la mejora, o bueno, el porcentaje que hubo en cambio no solo fue operativo, sino también de manera financiera, donde nos genera una mayor utilidad por cada peso vendido, lo que es resultado de control de costos y menor carga financiera. Esto lo podemos deducir en haciendo la división entre la utilidad neta recibida entre los activos totales que tuvo la empresa. El análisis que nosotros le hicimos fue que señalaron que los activos están siendo mejor utilizados, pues, para generar beneficios con un mayor retorno sobre la inversión total realizada por la empresa. Listo, esto es todo por hoy, profesora. Espero que tenga un buen día y que le vaya muy bien.